Como les mencionaba en el video anterior, se han ido incrementando significativamente el número de rutas que están guardadas en el archivo web, que es donde están todas las rutas a las cuales podemos acceder. Si hubieran más acciones que hacer, pues obviamente se incrementan mucho más este tipo de rutas. Entonces Laravel nos ofrece algo llamado rutas de tipo recurso o controladores de tipo recurso. Entonces, para poder ver las rutas, nosotros vamos a ir a la consola y vamos a escribir php artisan route list. Ahí nos va a mostrar cuántas rutas están disponibles en nuestro proyecto. Acá tal vez verán poco el texto porque lo estoy haciendo con un tamaño de pantalla reducido, pero en realidad lo que hay son 6 columnas que nos muestran información de todas las rutas a las cuales podemos acceder. Si ven acá en las primeras líneas tenemos unas que probablemente ustedes no las tengan, que tiene que ver con unas que estoy utilizando para depuración, pero eso no lo han desplegado todavía ustedes. Igual puede que sí, luego lo hagan adelante lo puedan hacer. Entonces, en primer lugar hay una ruta que se llama categorías lista, que ese es el URL por el cual vamos a acceder, categorías lista, que es la que tenemos aquí. Y nosotros ingresamos, este es el URL y el contenido que me devuelve este. Luego tenemos que esa ruta nosotros le hemos puesto el nombre de categorías.lista. Si vamos al archivo web, nosotros a esta ruta, es la de las últimas que hemos agregado, le hemos puesto el nombre categorías.lista. Bien, hasta ahí, listo. Luego acá dice que el contenido, la acción que se hace cuando yo accedo a esta URL es un closure. Un closure es una función que retorna inmediatamente cuando accedo a la vista o a la ruta. No me está devolviendo ni siquiera un controlador ni tampoco me está devolviendo una función en específico como en el caso de home, que en este caso va a un controlador y me devuelve el método index de ese controlador llamado home controller, que en este caso es el que tengo en home controller y me devuelve el método index, que es el único que está aquí. Acá me dice precisamente eso. Entonces, nosotros como ven hay muchas más rutas que se nos va a llenar demasiado el contenido en el archivo, entonces tenemos que optimizarlo. Hay algo también aquí que nosotros no hemos agregado, que es login, logout, password y todo lo que tiene que ver con el sistema de logueo. Eso nosotros no lo hemos registrado acá como rutas en el archivo web, pero si notamos aquí hay una línea que se llama auth routes. Entonces lo que hace esta línea es precisamente declarar todas esas rutas por nosotros para que se ejecute todo el sistema de autenticación. Entonces algo similar vamos a hacer nosotros. Por ello vamos a crear un controlador de tipo recurso. Vamos a eliminar todas estas rutas que ya habíamos creado. Son válidas, son funcionales cuando los proyectos son pequeños, pero para hacer aún más práctico y mucho menos complicado el código, eliminamos todo eso y luego vamos a hacer un controlador de tipo recurso. Entonces para ello vamos a la consola y vamos a crear un controlador para las categorías. El controlador es la manera en que los datos son accedidos hacia la base de datos con el modelo. Entonces el controlador nos sirve para poder tener comunicación con nuestros datos en dos vías, para mandar información y para obtener información desde los recursos que son los registros en las tablas de la base de datos. Entonces aquí vamos a utilizar PHP Artisan make controller. Esa es la sintaxis para hacerlo. Luego nos pide un nombre. En este caso los controladores llevan casi siempre por una convención de Laravel el nombre del controlador, que en este caso sería categorías, y luego la palabra como un sufijo controller para indicar que es un controlador. Luego esto va a ser asociado a un modelo llamado categoría, así se llama el modelo, categoría en singular y la letra C en mayúscula. Y luego vamos a crear un recurso de tipo, o sea, un controlador de tipo recursos. ¿Qué significa esto? Que nos va a poder generar las rutas de manera automática y nos va ya a crear los métodos para poder trabajar en cada ruta. Entonces, lo hacemos, presionamos Enter, venimos al navegador, al editor, categorías controller, aquí está, dentro de app, http, controllers y aquí está el controlador. ¿Qué contiene este archivo? Pues ya tiene que va a utilizar el modelo categoría, va a trabajar con todo lo que son las solicitudes o los requests que se envían a través de las URL
Y los 5 o 6 métodos que son index, create. Index es para mostrar todo. Create es para crear nuevos recursos. Store para almacenar. Show para mostrar un solo recurso. Edit para editar un recurso. Update para actualizar un recurso. Y destroy para eliminar un recurso. Un recurso sería como un registro, una línea de datos en la tabla. Ahora que hemos creado el controlador, lo que tenemos que hacer es indicarle al archivo web que vamos a crear una ruta de tipo recurso, que sería route, resource. En comillas sencillas le vamos a poner el nombre a ese recurso que sería categorías. Y luego vamos a escribir el nombre que le dimos al controlador, que en este caso es categorías controller. Con esto guardamos, hemos registrado que se creen las rutas de manera automática. Entonces aquí vamos a escribir gestión de rutas para las categorías, las que son las rutas básicas que vamos a utilizar. Entonces, ¿qué nombre van a tener estas rutas? Va a tener el nombre que le estamos dando al recurso, categorías, más el nombre del método. En este caso sería categorías.index, categorías.create, categorías.store, categorías.show y así el resto. Entonces, ¿cómo lo comprobamos? Vamos a ir nuevamente a la consola, escribimos php artisan route list. Bien, aquí nos va a mostrar, bueno, lo voy a correr nuevamente para ver si lo podemos leer. Aquí está. Entonces, por aquí vamos a buscar esas rutas y aquí las tenemos. Todas las relacionadas con categorías están aquí. Entonces, las rutas también tienen un tipo de método por el cual son enviadas. Por ejemplo, la ruta categorías post, con el método post, es decir, que se va a enviar a través de un formulario, va a ir a la ruta o a la ruta como tal. El nombre de ella es categoría store, es decir, que se va a ejecutar el método store. Categorías nada más por el método get o head va a ir a categorías index. Entonces, si nosotros hacemos lo siguiente, en categorías index del controlador, podemos decir que nos muestre todas las categorías que hay registradas en la base de datos. Entonces, para eso solamente decimos categoría, all. Con esto nosotros obtenemos todas las categorías de esa tabla. Pero aquí tenemos que agregarle el keyword return para que nos lo devuelva. Y ahora, ¿a qué ruta voy a acceder yo para poder obtener esas categorías? Nada más voy a escribir categorías por el método get. El método get es el que se ejecuta cuando yo escribo en la URL, en la barra de direcciones de la URL, acá. Entonces, después del nombre del dominio, pleca categorías y le doy enter y aquí está. Me está devolviendo todas las categorías que yo tengo ya registradas como ejemplo en la base de datos. Claro está de que aquí el contenido sale un poco en modo texto plano. Ya lo vamos a ver luego cómo se trabaja con esto. Pero en sí ya me está devolviendo que con una línea de código que yo he escrito en el archivo, primero en el archivo de rutas, estoy creando todas las rutas de manera automática. Recuerden, el nombre de las rutas sería el nombre que le estoy poniendo al recurso y luego el método con el que se ejecuta. En este caso es index. Cuando nosotros vamos a la lista de rutas disponibles, cuando nosotros entramos a gastos.local pleca categorías, se ejecuta este método categorías del controlador categorías y aquí nos lo dice todavía mucho más claro que va a ir a buscar el método index. Después de la arroba se le escribe el nombre del método, que en este caso es index, y nosotros hacemos referencia a este nombre de ruta para acceder a este método. Entonces, con esto ya tenemos listo lo que sería un controlador de tipo recurso. Entonces, posteriormente hacemos el de ingresos y el de gastos para poder tener ya todo lo que son las rutas disponibles y ya empezar a trabajar con los formularios. Entonces, antes de finalizar, recordemos siempre el proceso. Vamos a agregar todos nuestros cambios a Git para que ya queden subidos como el video número 24. Entonces, acá limpiamos con clear y vamos con los procesos de siempre. Git add asterisco para agregar todo. Git commit para confirmar los cambios y aquí aplicando el video
24 y luego subimos git push origin, la rama origen, o más bien en la ruta origen y en la rama master. Con esto ya se está desplegando en nuestro GitHub, en nuestro repositorio, se han subido los cambios y GitHub nos los tiene que haber mandado hacia nuestro servidor de despliegue, donde estamos haciendo el despliegue del proyecto. Entonces, en este caso, actualizo el repositorio también y luego acá vamos a ver cómo está corriendo nuestro proyecto. Entonces, de esa manera nosotros podemos hacer todo lo que es la creación. Vamos a ingresar al dominio de prueba. Estamos ingresando a las categorías. En su caso también les va, aquí tengo un error. Y efectivamente el error es porque no encuentra a la ruta nuevo, porque nosotros la estamos definiendo en la ruta web, pero no hemos agregado aquí algo. Seguramente nos hizo falta. Voy a ver aquí en el git status. Bueno, aquí se agregó todo, pero en el archivo app no nos hemos percatado de que al ingresar aquí nos va a desplegar el error de que no se encuentran las rutas. ¿Por qué? Porque así están definidas en el archivo de configuración de navegación, en el archivo Blade, menú Blade. Entonces ya no existen estas rutas. ¿Qué vamos a hacer? En el caso de ingresos, nuevo, lista y reportes, lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazarlas por el texto home por ahorita. Home porque esa es una ruta que sí existe. Todas estas las vamos a reemplazar. En el caso de los gastos igual. Solo por tema de prueba. Esto luego lo debemos actualizar a la ruta correcta. Ya aquí, como sí tenemos las de categorías, nosotros podemos acceder a categorías y en este caso para crear el formulario de las rutas, para crear sería el método create. Entonces vamos a ir a la ruta, categorías, create. Luego para mostrar todas, nada más iríamos a la ruta, a las categorías, nada más, pero le agregamos aquí index, porque igual va a mostrarnos el método index. Y en categorías reportes no es ninguna de las que están creadas en nuestro archivo web. Entonces aquí sí vamos a crear una que se llame de esa manera. Entonces vamos a categorías, pleca reportes y vamos a utilizar siempre categorías controller y vamos a hacer un método llamado reportes. Este método, esta ruta se va a llamar categorías.reportes y por acá para que lo puedan copiar completo, no quede con algunos fallos. Aquí va todo en una línea, así que todo lo que es la línea 17 va corrido. Y ahora este método reportes no existe en el controlador, entonces lo vamos a hacer de aquí de último. Un método se agrega con la palabra reservada public function. Luego acá public function reportes y listo. Con que agreguemos el nombre, eso es todo. Reportes, ya no tendríamos el problema. Vamos a probarlo en local. Ahora sí carga todo bien. Categorías, nueva categoría, nos va a llevar a create. Create no tiene nada, pero sí categorías, ver categorías, ahí sí, porque ya estamos ingresando a todas las categorías. Ahora subimos esos cambios para que ya quede todo bien. Git add asterisco, git commit. Vean lo importante de utilizar esto porque así nos damos cuenta cómo va creciendo nuestro proyecto, qué cambios vamos haciendo. Aquí le puedo escribir agregando o cambio de rutas. Cambio de rutas. Y luego git push origin master. Con eso se suben los cambios a nuestro repositorio y nuestro repositorio nos los va a enviar hacia nuestro servidor de
despliegue. Aquí está, cambio de ruta, se acaba de hacer ahorita y aquí ya nos tendría que eliminar este error. Y bien, aquí estamos en categorías, gastos de ingresos, todo está corriendo tal cual. Vamos a ir a ver las categorías que están registradas en la base de datos. En la base de datos en línea no hay categorías, así que hasta el siguiente video las voy a agregar. Así que por el momento esta es la salida correcta que deberían de tener todos. Entonces nos vemos en la siguiente parte.